En el video anterior estuve hablando del libro de Enoc y sus respectivas doctrinas, ángeles caídos teniendo relaciones sexuales con mujeres, gigantes que nacieron de esta relación, y también tocamos el tema de cómo el hombre empezó a trabajar los diferentes minerales y cómo las mujeres aprendieron toda clase de hechicería a causa de que estos ángeles caídos se los revelaron. Hoy estaré refutando este libro considerado apócrifo por los grandes críticos textuales. Te invito a que te quedes a disfrutar este buen video de hoy. Amigos y hermanos que miran mis videos y aún no están suscritos al canal o no han activado la campana de notificaciones correctamente, esto puede provocar que ustedes se pierdan los videos que subo semanalmente. Tocamos temas interesantes, por lo tanto, les quiero animar a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho y que se aseguren de tener la campanita de notificaciones activada con la opción que dice recibir todas las notificaciones para que ustedes sean los primeros en ser notificados de los videos que subo aquí en Hacer Palabras y Hechos. Y por último, te voy a pedir que me dejes un fuerte like a este video para así mostrarme tu apoyo. Uno de los primeros errores que podemos mostrar es que en el libro de Enoc se dice que el arcángel Miguel y otros 3 ángeles más fueron los responsables de que los ángeles caídos fueran expulsados del cielo. El libro afirma que Miguel los acusó y los maldijo por haber pecado con las mujeres, pero veamos cómo lo narra el libro de Enoc. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemijasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio. En esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Todo el que sea condenado estará perdido de ahí en adelante y será encadenado con ellos hasta la destrucción de su generación. Y en la época del juicio que yo juzgaré, perecerán por todas las generaciones. Pero en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 11 se lee que los ángeles no pronuncian juicio de maldición. Y en Judas 9 se lee que Miguel no profirió juicio de maldición contra Satanás. En otras palabras, la historia que enseña que Miguel acusó a los ángeles caídos es corregida por los apóstoles y tildada de falsa. Y si esto es falso, entonces la historia de los ángeles y las mujeres también lo es. Según el libro de Enoc, los ángeles fueron estrellas errantes porque pecaron. Pero según Judas 13, los falsos maestros son las estrellas errantes y no los ángeles. El apóstol Pedro aseguró en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 19 al 21 que tenemos la palabra más segura y se refiere a la Biblia. Es decir, que había otros maestros que tenían otros libros proféticos a los cuales los apóstoles atestiguan que no son dignos de confianza. Pero si no son dignos de confianza, ¿por qué citaron el libro de Enoc en sus epístolas? Aquí hago una explicación. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 versículo 28 menciona a los poetas griegos, los cuales dijeron: porque linaje suyo somos. Pero no por este motivo está diciendo que los libros griegos fueran inspirados, ni tampoco porque él haya citado han de formar parte del canon cristiano. Aún en Tito capítulo 1 versículos 12 al 13, Pablo afirma como testimonio verdadero la profecía del profeta cretense en lo que concierne a estos hombres, pero no por ellos está afirmando que todas sus profecías sean correctas. Tanto Pedro como Judas citaron el libro de Enoc como para evitar las herejías que se estaban infiltrando, puesto que los nuevos convertidos ya estaban familiarizados con estos libros y los apóstoles solo mostraron los ataques de estas fábulas y genealogías interminables contra la doctrina apostólica. En todo el contexto de 2 de Pedro capítulo 2 se mencionan las enseñanzas de estos falsos maestros y si se presta atención, los sucesos son dados en orden cronológico.
Por ejemplo, en el verso 4 al 6 de 2 de Pedro nos menciona la caída de Satanás y de los ángeles que pecaron en Génesis capítulo 1 versículo 2. Luego se cita el diluvio narrado en Génesis 6 al 8 y por último la destrucción de Sodoma y Gomorra citada en Génesis capítulo 18 y en el 19. Nótese que tanto Judas como Pedro presentan un resumen de lo sucedido en el principio de la creación. Y si aceptamos que la caída de Satanás fue en Génesis 6, porque todos los sucesos están juntos, entonces aceptamos también la destrucción de Sodoma antes del diluvio. Pero toda persona coherente y siendo exegeta de la Biblia no aceptaría esto. Según 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9, se nos enseña que los ángeles caídos fueron encerrados desde el momento que pecaron. Y según las Escrituras, esto sucedió en Génesis capítulo 1. Y si fueron encerrados, entonces no pecaron con las mujeres. Basados en cada evidencia bíblica y observando el contexto de los capítulos del Génesis, llegamos a la conclusión de que los hijos de Dios eran los descendientes de Set. Él era la simiente justa, piadosa y santa. Él era la simiente que invocó el nombre del Señor mediante diferentes apelativos, pero siempre refiriéndose al Dios verdadero. Otro de los errores que narra el libro de Enoc, y es fundamental para entender de qué se trata, es de que los ángeles caídos puedan tener relaciones sexuales con las mujeres. Y digo que es un error pensar de esta manera, ya que no armoniza con la palabra de Dios. Porque desde la creación Dios dejó establecido que todo se reproduzca según su género, y esto lo encontramos en Génesis capítulo 1 versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. Cada animal se podría mezclar con animales de su misma especie y se iba a producir una variedad de género dentro de la misma especie. Cuando analizamos Mateo capítulo 22 versículo 30, Lucas 20 34 al 35, Marcos capítulo 12 al 25, se lee que los ángeles no se casan. Estos son seres espirituales y no poseen cuerpos de carne. Por lo tanto, son incapaces de tener una relación sexual física. En varias ocasiones, según la Biblia, ellos asumieron temporalmente forma masculina de varones, pero su naturaleza es espiritual y es debido a esto que ellos no pueden reproducirse. En Apocalipsis capítulo 5 versículo 11 se dice que su número es millones de millones. La naturaleza de ellos es diferente a la naturaleza de los hombres y por lo tanto no son compatibles en ningún sentido como para procrear entre estas dos diferentes naturalezas. La Biblia nos enseña que en el cielo no hay actividad sexual, pues no hay mención en la Biblia de que los ángeles se reproduzcan o multipliquen por medio del sexo. En el Salmo 148, 1 al 6, se lee que tanto los ángeles como todo lo que está en el cielo fueron creados eternamente y se menciona que se les puso leyes que no pueden ser quebrantadas. Y esto es traducido como que ningún ángel quebrantó la dignidad de su naturaleza santa después de la caída de Satanás. Además, nada se lee en el Génesis de ángeles y mujeres hermosas, sino que todo es una especulación. En el libro también cuenta la historia de que los ángeles caídos les enseñaron a los hombres a trabajar todo tipo de minerales, les enseñaron el arte de fabricar espadas, escudos y corazas. También se dice que les enseñaron a las mujeres la brujería y a usar maquillajes y la fabricación de todo tipo de utensilios. Esto lo podemos refutar de la siguiente manera. El sabio Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 al 10, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir? He aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. De manera que todo fue inventado desde tiempos muy remotos, pues el hombre salió de la mano de Dios, tenía conocimientos para inventar y desarrollar tecnología, la cual es encontrada en la actualidad por los hombres de ciencia y los místicos se las atribuyen a seres de otras constelaciones.
Encontramos en la escritura algo muy interesante en Génesis capítulo 4 versículos 20 al 22. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Todos los descendientes de Caín conocían sobre la crianza de la ganadería. Otros inventaron y tocaron instrumentos como la flauta y el arpa, y los demás eran artífices, es decir, inventores artesanos. Ellos diseñaban y daban forma al hierro y al bronce. Eran metalúrgicos en otro sentido de la palabra. Pero lo sorprendente de todo este supuesto conocimiento y capacidad de utilizar armamentos poderosos para la época es que todas estas civilizaciones, entre ellos los gigantes, desaparecieron de la historia después del diluvio. Y los gigantes que volvieron a surgir, de igual manera el pueblo de Israel lo fue destruyendo de las tierras en donde ellos habitaban. Si querés que haga un video explicando de dónde salieron los gigantes con más detalle, déjamelo saber en los comentarios. Uno de los puntos llamativos es que tampoco se cita el nombre de Dios como los judíos lo pronunciaban antiguamente. Y esto se debe a que hubo un periodo en donde los propios judíos prohibieron la pronunciación del nombre de Dios. Pero, ¿por qué es relevante este dato? Por la fecha en que esto sucedió. Este acontecimiento se da en el año 300 a.C. y los judíos tenían varios motivos. Uno de ellos era el no usar el nombre de Dios en vano y que tampoco las naciones gentiles lo pronunciaran como cualquier dios de esos pueblos paganos. Y la referencia que tenemos en cuanto a la fecha del libro de Enoc, pero de los que defienden este escrito, es que fue escrito en la época del Génesis. Sin embargo, en el video anterior afirmamos que apareció en la época del 300 al 200 a.C., lo que nos confirma que es un libro atribuido al personaje, pero que no es de su autoría, ya que no posee el nombre de Dios, confirma más la fecha de redacción. Otro de los errores que podemos notar es que el libro de Enoc afirma que los hijos de Dios son ángeles. Pero en este contexto, ¿quiénes eran realmente los hijos de Dios y las hijas de los hombres citados en Génesis 6? Cuando se cita Génesis, no se está hablando de seres extraños al código genético humano. La Biblia es muy clara al decir hijos de Dios e hijas de los hombres. No se menciona ángeles, pero al aumentar el conocimiento, también aumentaron las especulaciones y los argumentos científicos y las ideas mitológicas. Y el hombre se ha vuelto arrogante, pero para tergiversar las escrituras. En cambio, deliberadamente lo que está escrito lo cambió por algo que la Biblia no lo dice. Nótese que en Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, dice que los hombres comenzaron a multiplicarse en aquellos días, a decir todos los hombres, los de Caín como los de Set. Tampoco se habla aquí de gigantes híbridos. La Biblia muy claramente dice hombres, y con este término se está refiriendo a la humanidad que empezó a multiplicarse. En la Biblia se aplica el término hijo de Dios solamente a los seres humanos, hechos a la imagen y semejanza de Dios. A ningún ángel Dios le ha llamado su hijo. También lo podemos notar en Hebreos capítulo 1, versículo 5. De hecho, la única criatura formada a imagen y semejanza de Dios es el hombre. Préstese atención que en Génesis capítulo 1, versículos 27 al 28, se le dio ordenanza al hombre de ir a llenar la tierra por medio de la multiplicación, pero Dios nunca le dijo a los ángeles de que se fructifiquen y que se multipliquen. Esta bendición la dio Dios al hombre y no a los ángeles. Si este video te ha gustado, déjame un fuerte like para mostrarme tu apoyo y así poder seguir subiendo más contenido. Recordá suscribirte si no lo estás y activar la campana de notificaciones en la opción todas para que YouTube te avise cada vez que subo nuevo contenido como este. Bendiciones.